La comidilla política tiene que ser de cierto nivel. La plática, el tablero del ajedrez político internacional debe ser visto desde arriba con una visión estratégica hacia abajo. Debe de ser tanteado el camino para saber que los países van dando pasos seguros sobre lo que viene más adelante. Y es así que los instrumentos más importantes que tiene la democracia y los instrumentos más importantes que tiene la diplomacia es lo que se denomina como el ataque preventivo. Henry Kissinger, sin lugar a dudas, uno de los precursores de las relaciones internacionales modernas como las entendemos el día de hoy, siempre decía que el arte de la diplomacia era el arte del buen mentir. El ser diplomático no quiere decir que uno está de acuerdo con las cosas. Quiere decir que sabe sonreír y callar cuando es necesario, pero también sabe saludar y sabe ser amable cuando lo es también. A lo largo de la historia de la humanidad, tenemos que darnos cuenta que los diferentes pueblos y las diferentes razas y las distintas costumbres nos llevan a distintas formas de actuar. Es así como en este mundo tan apasionante de las relaciones bilaterales, trilaterales y multilaterales, hay que saber dialogar con el que tienes enfrente. Tu vecino no puede tener las mismas costumbres, pero sí podemos llegar a entendimientos a través de los movimientos estratégicos, geopolíticos y sobre todas las cosas, diplomáticos. México está carente de ello. ¿Por qué? Porque ha perdido todo tipo de oficio, porque ha perdido todo tipo de necesidad de ser congraciado por sus pares internacionales. A México, el México de Andrés Manuel López Obrador, poco le importa lo que opine el mundo y poco le importa la necesidad que tiene México de lo que se conoce en términos internacionales como la aldea global. Andrés Manuel López Obrador se ha negado a reconocer el triunfo de Joe Biden. Hoy por hoy, ya oficialmente hablando, el presidente electo de los Estados Unidos, President Elect. ¿Por qué? Andrés Manuel piensa que el sistema de elecciones en los Estados Unidos radica como el de nosotros, como el INE, que necesita recuperar los datos de los estados para así poder hacer un posicionamiento internacional y nacional en donde da la aceptación de una victoria. Y no es así. Cada estado en los Estados Unidos es libre y soberano y cada uno de ellos lidera y maneja y controla su propio sistema electoral. Es por ello que los resultados vertidos por cada uno de los estados son independientes y son oficiales en sí mismo. Estos resultados oficiales ya le dan una delantera matemática y en votos también universales al demócrata Joe Biden, con alrededor de 75 millones de votos en contra de 70 millones de votos que tiene el republicano Donald Trump. Aún así, el presidente de México dice que México no sale a dar un posicionamiento de forma preventiva porque no quieren ser irresponsables en su actuar internacional. Escuchemos lo que dice el presidente para que después usted y yo podamos analizar qué hay detrás de ello. Extraña porque eran muy afanositos, muy entrometidos, a veces hasta serviles y muy irresponsables en cuanto a hacer valer nuestra soberanía. ¿Qué pasa si nosotros no respetamos la decisión de otros pueblos y nos metemos en cuestiones internas? Pues ellos van a querer hacer lo mismo. Ellos van a querer hacer lo mismo. ¿Qué pasa si nosotros nos metemos en la red? Nadie te está pidiendo que te metas. Nadie te está pidiendo que te metas en asuntos de política interna. Además, quiero que lo sepas, Andrés.
En los Estados Unidos les vale una de cal y dos de arena lo que tú opines sobre política interna, francamente hablando. Pero sí les importa en una carrera geopolítica y en una carrera geoestratégica cuál es la relación de su aliado más importante. Tienes a Canadá en el norte y a México en el sur. Históricamente, estos países, tanto México como Canadá, son los primeros en salir a felicitar de una forma diplomática al presidente electo de los Estados Unidos. Incluso es tradicional que la primera visita o la primera llamada o la primera de lo que sea en torno a tres países importantes: México, Canadá y Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque estos tres países representan para los Estados Unidos sus intereses y sus aliados más importantes. Andrés Manuel López Obrador le ha hecho caso a lo que, si tenemos que escribir una traginovela, tendríamos que titular este capítulo como el error de Marcelo. Marcelo Ebrard Casaubon, hoy secretario de Relaciones Exteriores, es quien comanda y lleva las riendas de las relaciones internacionales mexicanas. Marcelo es el que seguramente le recomendó al presidente de la República ir a visitar a Donald Trump en tiempos de campaña para que su imagen fuera utilizada para así poder garantizar ciertos votos de los mexicanos en el exterior que apoyan a Andrés Manuel López Obrador. Si el presidente y su secretario de Relaciones Exteriores no se dieron cuenta de que esto tenía un cálculo político importante, me queda claro que no saben absolutamente nada de cómo se llevan la política internacional. A pesar de haber hecho esto, Andrés Manuel López Obrador sigue diciendo que él lo que tiene que guardar es distancia y respeto. ¿Distancia y respeto de qué? Porque no lo aplica en otros países que sí comulgan con su sistema y con su visión, como es el caso de Bolivia y el retorno de Evo Morales a un país al que dejó en añicos y totalmente destrozado. Andrés Manuel López Obrador, cuando sabe del triunfo del candidato boliviano, en ese momento festeja su victoria, sin importar si los resultados son oficiales o no. ¿Por qué? Evo Morales fue un hombre que fue recibido en México justamente para brindarle la protección. Cuando vimos la constitucional de Chile, lo mismo hace el presidente de México, salir a felicitar a los chilenos en lo que ellos denominaron el fin del pinochetismo. Lo que tiene Andrés Manuel López Obrador es que entre su decir y su actuar hay gran divergencia. Es un hombre que el triunfo de Joe Biden refleja una cosa, y lo invito a la reflexión. Refleja la caída de una retórica y de un discurso que simplemente no está cuajando. La caída del sistema neoliberal. Ello tiene culpa de todo, de la crisis económica, de la pandemia, de los gobiernos anteriores, de los problemas del planeta. Están en manos del neoliberalismo y el capitalismo. El triunfo de Joe Biden reitera el fortalecimiento de una política neoliberal y de una política capitalista, porque así lo podemos catalogar a este nuevo presidente de los Estados Unidos. En el marco de los paradigmas internacionales tendrá mucho mayor peso la política económica y política de un país que tiene el imperialismo de su lado que de otro que lo que quiere es buscar su propio sistema económico internacional basado en todo lo que los países que han fracasado están haciendo. Entre los que no han salido a felicitar al presidente Joe Biden están sendas celebridades. Entre ellos Vladimir Putin, que sabía que su aliado era Donald Trump. Otro que no ha salido a felicitar al presidente Biden es Erdogan, un hombre que está aliado con los rusos y que sin ellos no podría estar todavía en el poder. Otro que no ha salido a felicitar a Donald Trump es Kim Jong-un, con el que se sabe que se tiene una enemistad de por vida. Para sumarse a esta lista de celebridades se une Andrés Manuel López Obrador. Los miembros de la Cuarta Transformación afirman que lo que hace el presidente es vender caro su amor, cuando en realidad lo que está haciendo el presidente es comprometiendo el futuro de todos los mexicanos. Ojalá y México dependiera tanto de los Estados Unidos ojalá y México dependiera tanto de Bolivia como depende de los Estados Unidos. En Estados Unidos están apostados nuestros intereses petroleros. En Estados Unidos están depositados nuestros intereses en remesas.
petroleras. En Estados Unidos están depositados nuestros intereses en turismo. En Estados Unidos están depositados nuestros intereses comerciales. En Estados Unidos están depositados nuestros futuros económicos en inversión. En Estados Unidos está depositada inclusive la paridad del peso. En Estados Unidos está depositado gran parte de lo que hace que México tenga un crecimiento y una bonanza económica. El día que podamos echar mano de los bolivianos para hacer y tener todo lo que hacemos y tenemos con los Estados Unidos, ese día deberíamos de erguirle un monumento a Evo Morales. Mientras tanto, lamentablemente, el papel de México es ir a congraciarse con quien podría resultar la mejor alianza comercial que México tendrá en este momento. Hablar de otra forma es hablar de forma irresponsable. Decir otra cosa es hablar sin conocimiento de causa. Tenemos que vivir en la realidad. México depende de los Estados Unidos. Los Estados Unidos no dependen de México.